Bien, pues este marco jurídico del derecho corporativo y financiero nos lleva a que nosotros Oiga, entendamos Carlos. todo el margen del contenido mercantil, es decir, desde quiénes son los sujetos que participan hasta aquellos que también realizan estas actividades como un conjunto de personas. Ok, para efectos de iniciar, vamos a compartir nuestra presentación. Bueno, para ir asentando el sentido de nuestra materia, vamos a contener en este sentido el concepto, ¿no? Y bien, ¿qué es entonces el derecho corporativo y financiero? Pues agrupa otras especialidades o ramas del derecho para regular a las personas morales, es decir, aquellas sociedades que ya habíamos platicado que están siendo en conjunto por personas físicas en sí mismas y cuanto a su constitución y a las relaciones entre las personas que las integran, y hacia el exterior en sus relaciones con el Estado y las personas físicas o morales. Es decir, tanto la administración interna como la administración o a lo que se van a dedicar de forma externa va a contener una regulación y va a tener que estar dentro del marco jurídico nacional o en el marco jurídico internacional, dependiendo si esta corporación va a realizar actividades que conlleven hacia únicamente el territorio mexicano o van a también intervenir o convivir o intercambiar intereses entre distintos estados. Ahora bien, ¿qué es el derecho financiero? Bueno, el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado y de las restantes entidades públicas, territoriales e instituciones, es decir, ordena la obtención de ingresos y los gastos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines. Bueno, entonces este derecho financiero se basa en la economía que existe dentro de un territorio para que nosotros podamos comprender qué es lo que ahora dentro de este territorio existe como necesidad y muy bien el Estado se administre, se organice y por supuesto de las cuentas o la información necesaria hacia todos los ciudadanos que forman parte de este territorio, que es uno de nuestros derechos, saber, por ejemplo, en qué gasta, en qué invierte, en qué guarda, por ejemplo, todos aquellos programas políticos que se contienen de apoyo también hacia la sociedad, como pueden ser las becas, es una parte de este derecho financiero. Ahora, ¿quiénes participan? Dentro de estas sociedades mercantiles, pues ya habíamos platicado que dentro de este conjunto de personas físicas, y son los individuos en particular y las personas morales son aquel conjunto de personas físicas que se reúnen, asocian con intereses en común. Todos estos intereses en común, recordemos que sus características es que sean lícitos, que estén dentro del comercio y que estén reguladas en nuestro derecho vigente. En el concepto de derecho corporativo que hemos dado, nos referimos a las personas morales como sociedades mercantiles. Y las sociedades mercantiles son una unidad jurídica que engloba diversos elementos como son los socios, el capital aportado, la organización, el fin de carácter económico, el domicilio, la nacionalidad, entre otros. ¿Cómo encontramos ahora entonces en México? Bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que también contiene la Ley General de Sociedades Cooperativas, que es otra forma también de administrarse y de reunirse con intereses en común. Y este marco jurídico, pues obviamente también está contenido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahondando un poco más en este marco jurídico, otro término que se emplea en la práctica en el ámbito del derecho corporativo para referirse a las personas morales, las sociedades, es el de empresa. La empresa es definida en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 16, como la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. Si nos damos cuenta dentro de este estudio, el marco jurídico es bastante amplio. Es decir, la Ley Federal del Trabajo también tiende a tener mucho margen de acción dentro de estas empresas, ya que muchas de ellas obviamente están relacionados por contratos de trabajo. Estos contratos de trabajo ya pueden ser individuales o colectivos, dependiendo cuál sea el objeto de haberse creado esta empresa o corporación, y todo aquel personal que está considerado para desempeñar algún papel en específico dentro de esta empresa, pues también tiene que estar protegido y regulado dependiendo de cuál es la posibilidad que tiene para actuar. Además, el Código Fiscal de la Federación define empresa como la persona físico moral que realice actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Es decir, ahora el Código Fiscal, que también tiene que ver con qué, con nuestras leyes tributarias. Recordemos que nosotros, al ser ciudadanos mexicanos, también según nuestra Constitución, nos habla de que tenemos obligaciones por cumplir por el simple hecho de ser considerados dentro de nuestro territorio como ciudadanos mexicanos. Y una de estas contribuciones, pues, es meramente el pago de impuestos. Y la tributación, pues, también existe de este lado por cuestiones como justicia tributaria, que es también el balance que nos realizan a cada uno de nosotros como sujetos, como individuos, como personas físicas y por supuesto aquellas personas morales, las empresas que están registradas como tal. En su actuar también tienen que rendirle cuentas a nuestro contexto fiscal. Vamos a algunas características, ¿no? Y por lo tanto, la sociedad o empresa está constituida por elementos personales y elementos materiales. Cuando hablamos de elementos personales de una empresa, nos referimos a las personas que la integran. Estas personas son los socios y sus trabajadores. Vamos a hablar directamente de base de la Ley General de Sociedades Mercantiles para que veamos cuáles son este contexto completo sobre los socios y esta cuestión de sus trabajadores, pues bueno, los elementos personales ya pueden ser aportados por un solo socio o depende de su administración. Ahora bien, tratándose de los elementos materiales de una empresa o sociedad, estos pueden ser de tipo tangible o intangible y a su vez constituyen el patrimonio de la misma. Los bienes tangibles pueden ser a su vez muebles o inmuebles. ¿Qué podría ser esta diferencia entre lo tangible y lo intangible? Muchas veces, pues no es nada más lo que nosotros podemos palpar. Ejemplo, una cuenta bancaria, sabemos que está, sabemos que puede ser uno de los fondos o puede ser una aportación, este tipo de transferencias, y por lo tanto nosotros no podemos observar en ese momento físicamente lo que es el dinero, pero por lo tanto está constando como parte dentro de la empresa. Ok, dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, desde su artículo primero, contiene la enumeración de cuáles son las sociedades que regula nuestro Estado mexicano en esta ley especial. Y es la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. Y bien, con esto podemos pasar ahora a ver la sección sobre nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles y su contenido vasto y amplio sobre nuestras empresas o más bien dicho, nuestras sociedades. Recuerden que en las cápsulas informativas estábamos hablando sobre que existe un contrato social y que en este contrato social es lo que meramente les permite su actuar de forma legal como personas morales.
Y yo les comparto que a partir del artículo 25, nosotros empezamos a ver las características de estas características que se contienen dentro de las siguientes clasificaciones de las sociedades que precisamente ya nos dijo en el artículo primero. Y dentro de sus generalidades, pues está que la sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Es decir, que todos dentro de esta sociedad pues tienen el nombre, ¿no? Esa es su razón social. Y los socios, en cualquier circunstancia que se llegue a presentar, pues todos van a responder con lo que tengan y conjuntamente a las obligaciones, ¿no? Su mismo contrato de sociedad, que es a lo que llamamos el acta constitutiva, que supriman la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, no producirán efecto legal alguno con relación a terceros. Es decir, que dentro de estas mismas especificaciones de el contrato de sociedad, tienen que tomar en cuenta que si están constituyendo una sociedad de nombre colectivo, no deben cambiar las distintas características. Cada una de estos apartados nos va a dar la explicación y el contexto de cuáles son aquellas circunstancias que la ley regula dentro de los socios, como lo es la administración de la sociedad, y dice que está a cargo de uno o varios administradores quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella. Es decir, que los socios están en plena libertad también de poder instituir a personas que no tengan acciones, por ejemplo, dentro de esta persona moral, pero que sí participen, es decir, desempeñen un trabajo dentro de la misma. Y el mismo hecho de tener este contrato social, que es lo que protege a toda esta sociedad colectiva, pues también da las pautas de cómo son o cómo podemos nosotros rescindir, es decir, cancelar, ¿no? Respecto de un socio. Por uso de la firma del capital social para negocios propios, infracción del pacto social, infracción de disposiciones legales que rejan el contrato, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. En muchas circunstancias, pues también los que participan pueden tener responsabilidades administrativas, civiles y penales que se pueden hacer valer dentro de este órgano de administración para el mejor o el buen funcionamiento de la sociedad. Hablando de la sociedad en comandita simple, bueno, las características que nos da la ley sobre esta sociedad es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Por lo tanto, uno o varios socios comanditados van a estar obligados al pago de sus aportaciones. Y dentro de estos nombres hay que especificar tal cual a la razón social, es decir, le pueden agregar un ejemplo, ¿no? Sociedad Universitaria en Comandita, ¿no? Entonces, esta abreviación es SEC. Estas personas que realicen este tipo de sociedad tienen que poner también en cuenta las distintas legislaciones que nos aplica, es decir, si van a hacer una separación sobre los distintos tipos de trabajo, pues también tendrán que regirse de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y es muy importante que recordemos que cada una de estas no puede ni vulnerar, ni tampoco, en su caso, olvidar a los derechos humanos que tienen una encomienda en cualquier materia en nuestro país. Esto gracias a la reforma del 2011, junio del 2011, donde se incrementa en nuestra Constitución desde su artículo primero, párrafo tercero, que los derechos humanos tendrán que obrar en cualquier tipo de institución, en especial, bueno, las más encomendadas, pues aquellas instituciones de procuración
de justicia y todas aquellas actividades, en este caso, que sean particulares y que también tienen que ver con el marco jurídico, en este caso mercantil, pues es menester aplicar la protección a los derechos humanos. En el capítulo cuarto nos habla de la sociedad de responsabilidad limitada. Y esta sociedad es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y los requisitos que establece la presente ley. Es decir, que aquí básicamente los socios protegen ciertos patrimonios y dejan nada más con lo que aportan, que es una cantidad determinada, bienes determinados, que puedan ellos solventar. Por eso existe una responsabilidad limitada. Y estas responsabilidades limitadas, pues obviamente se constituye un capital social, que es como el total de los fondos que contiene esta sociedad. Dentro de cada una de sus características está también la administración de las sociedades de responsabilidad limitada, estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores. ¿Y dónde van a estar estos pactos? Pues meramente en su contrato social. Para cada una de estas modificaciones habla sobre las asambleas. Y en este caso, pues habrán asambleas ordinarias o extraordinarias que se harán saber y hay un protocolo a seguir para cada uno de los socios o de los administradores o del órgano de vigilancia que esté encargado de que todos participen para que el quórum sea totalmente legal y se pueden tomar distintos cambios o modificaciones dentro de sus apartados o también puede ser de su contrato social. En el capítulo quinto tenemos la sociedad anónima y la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es decir, pues aquí únicamente los socios en su obligación están limitados a que lo que aportan de acciones es también la misma que ellos por la que van a responder. Las siglas que se utilizan dentro de la sociedad anónima, pues es SA. Y viene la parte importante sobre este proceso de constitución de la sociedad. Y nos dice que para poder constituirla, pues mínimamente que haya dos socios y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Aquí todos los socios deben tener acciones. Y que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y esté íntegramente suscrito. Que se exhiba el dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Es decir, que se pueda comprobar que estas acciones son reales y que va a existir la facilidad del capital social para responder en cualquier circunstancia que se presente dentro de esta sociedad. Y dentro de cada una de estas características, los protocolos también están inscritos, donde para hacer algún tipo de modificación o dentro de las asambleas, la forma en la que se deban celebrar y cuál es el mínimo también que tienen que tener asambleas, no nada más pasársela en algún tiempo ignorando, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea General Constitutiva y nos habla que esta meramente se trata de comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos. Es decir, esta asamblea meramente va a conllevar a que se crea esta sociedad y cuando ya existe como persona moral, ya puede realizar los siguientes actos mercantiles dentro de sus objetos o dependiendo cuál sea, pues la misión de esta sociedad. Tienen muchas características en cada una de ellas, por ejemplo, los bonos de fundador, y es decir, es aquellos títulos que se van generando dentro de la misma sociedad.
Las acciones también vienen reguladas en la sociedad anónima y sin embargo también existen o coexisten en distintas formas sobre la empresa, ya que la forma de acción, pues entonces también contiene a que lleven un registro de acciones para que no vaya a haber conflictos dentro de los socios o donde representen también distintos sistemas económicos que provoquen disyuntivas dentro de esta misma sociedad. Hablando de este tipo de contratos sociales, también al principio, de forma muy general, la ley nos conlleva a que tengamos en cuenta que el protocolo, como lo había mencionado en alguna de sus cápsulas, pues tiene que ser ante el registro público de la propiedad para que se obtengan los permisos, es decir, las licencias necesarias para su funcionamiento. La administración de la sociedad. Recuerden que hablamos sobre los órganos de administración y estos órganos de administración también tienen que estar dentro de esta regulación e inscritos quiénes son los que se van a determinar para que desempeñen estos cargos dentro de la misma, ya que van a tener que entregar informes, actualizaciones y también en su caso este tipo de órganos van a tener que presentar aquellas cuestiones que necesiten alguna notificación porque tienen alguna repercusión o el mal funcionamiento de alguna de las áreas de esta empresa. Y uno de los órganos que ayuda a que esto suceda, pues es de la vigilancia. Existen órganos de vigilancia o también, como lo comenta nuestra ley, en este caso de la sociedad anónima, son varios comisarios o comisario, ¿no? Hay distintas restricciones para quienes necesiten o deban realizar este tipo de actividades y el 165 es muy claro dándonos dos fracciones. Primero, los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. Y dos, los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un 25% del capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un 50%. Los parientes consanguíneos de los administradores, es decir, aquellos parientes que tengan por lazos muy cercanos, ¿no? Padres, que son los ascendientes, hijos, descendientes, colaterales como hermanos, primos, tíos, etcétera. Existen derechos y obligaciones, por supuesto, para cada uno de estos órganos que conforman la sociedad. Y para cada una de estas secciones, les había comentado que tenemos nuestro código de comercio, donde se toman las acciones sobre estos conceptos y así nosotros podemos llegar a saber de dónde se basan más que nada estas acciones mercantiles. Así que de la misma manera les comparto para que podamos revisar el porqué del marco legal de nuestra materia. Bueno, también nuestras leyes se actualizan en varios momentos, por lo tanto tenemos que, o siempre les recomiendo que cuando busquen algún tipo de regulación jurídica, normas, leyes, códigos, agreguen ahí la palabra que estén vigentes. Y acá nos dice, los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables. Las demás leyes mercantiles aplicables, bueno, pues las comentamos en alguna de las cápsulas informativas. Y ahora sí, vamos con el derecho de los comerciantes.
y a quienes se les reputa comerciantes, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de que una de estas sociedades mercantiles, pues se va a dedicar a estos actos de comercio, es decir, a ser comerciantes, porque hay un lucro de por medio. Entonces, el derecho de comerciantes, fracción primera, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Por supuesto, hablamos de personas físicas con capacidad jurídica y cuando hablamos de personas morales, la fracción segunda es clara, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, es decir, que únicamente van a poder funcionar y poder desempeñar en su cargo actos comerciales, pues aquellas que estén registradas, aquellas que estén dentro de la licitud de sus actos y que por supuesto lo que comercien esté dentro del comercio. La fracción tercera, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Y bien, en estos actos de comercio es lo que veníamos especificando, que cuáles son aquellos actos de comercio. Bueno, nuestra ley también nos da distintas características sobre estos actos de comercio y nos dice que toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tienen capacidad legal para ejercerla. Es decir, la misma ley también puede inhabilitar a alguien, ya sea persona física o moral, para que no pueda extender actos de comercio. Y recordemos la clasificación entre el comercio, pues también entramos al área industrial. Se tienen en cuenta estos actos de competencia desleal, es decir, también entramos en cuestiones de mala y buena fe que son concedibles en nuestro marco jurídico. Por supuesto, vienen derechos que giran en torno a la personalidad y nos habla que tanto el hombre como la mujer casados, comerciantes, pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación de bienes. El régimen de sociedad conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad ni los suyos propios, cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad sin licencia de otro cónyuge. Es decir, que también nosotros en el Estado civil contiene a tener ciertas obligaciones y derechos. Y dentro de estas obligaciones y derechos como comerciantes, nos dan las pautas limitativas de quienes no pueden ejercer el comercio, por lo tanto, también serían aquellos que no pueden formar parte de una sociedad mercantil. Y uno son los corredores, dos, los quebrados que no hayan sido rehabilitados. En esta fracción voy a hacer un paréntesis porque pues, los quebrados también estamos hablando sobre el derecho de quiebras. Y estar en quiebra pues tiene que también conllevar a no poder y no deber vulnerar uno o la esfera jurídica de las personas que hayan tenido vínculos jurídicos, pues con algún tipo de empresa o bien dentro de alguna sociedad mercantil. 3. Los que con sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Es decir, aquellos delitos que hayan sido reconocidos por un proceso penal. La limitación a que se refiere a la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla la condena. Es decir, que tiene que haber un proceso forzosamente penal para el reconocimiento de esta pauta de delitos. Y recuerden que dentro de esta parte del derecho mercantil es bastante amplia, así que no nada más estamos hablando en el territorio mexicano, porque también tenemos muchas otras vertientes como lo puede ser el comercio electrónico y muchas páginas,
muchas formas de acceder a distintos productos, pues no son productos nacionales. Y desde ese punto nosotros ya estamos teniendo vínculos jurídicos, estamos contractuando de forma electrónica también este punto de oferta y demanda. Y la producción, que pues obviamente también contiene a tener niveles altos de importación o exportación dentro de nuestro país y de otros estados hacia nosotros. También hace un hincapié sobre los extranjeros. Recuerden que en muchos actos de comercio, pues se pueden incluir dentro la cláusula de exclusión o inclusión de extranjeros, y eso ya va a ser decidido por parte de aquellas sociedades mercantiles y a que se dediquen cuáles sean sus intereses en común. Por lo tanto, la ley nos recuerda que los extranjeros serán libres para ejercer el comercio según lo que se hubiera convenido en los tratados con sus respectivas naciones y que lo dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones con los extranjeros. Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio y en que intervengan, se sujetarán a este código y demás leyes del país. Por supuesto, siempre y cuando estemos o estén en nuestro territorio. Ahora bien, las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este código, en todo o cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y la jurisdicción de los tribunales de la nación. Un contexto. Esta parte de la sociedad mercantil, es decir, aquellas empresas multinacionales que pretendan venir a establecerse o tener franquicias dentro de nuestro territorio nacional, es exigible que cualquier bien que esté dentro del territorio nacional tiene, por supuesto, que cumplir con el marco jurídico legal necesario que se imparte en este sentido para nuestro territorio mexicano. En lo que refiere a su capacidad para contratar, se sujetarán a las disposiciones del artículo correspondiente del título de sociedades extranjeras. Importante ahora reconocer que nuestro Código de Comercio tiene un apartado especial sobre las sociedades extranjeras. Como habíamos mencionado anteriormente, estas sociedades extranjeras tendrán que adecuarse a nuestro marco jurídico mexicano, pero también se tendrá que tener en cuenta el derecho internacional privado, que va a formar parte de cada uno de estos vínculos del intercambio de intereses, y por supuesto que mientras todos sean en acciones lícitas, habrán contratos de intercambios de los intereses de cada una de estas personas o de naciones a naciones, y por supuesto van a contener lo necesario para realizar sus actividades. Y nuestro título segundo nos habla de las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio. Es decir, ahora vienen las obligaciones de aquellos que profesan el comercio. Y aquellos que profesan el comercio los tenemos registrados en nuestras sociedades mercantiles. Por eso nuestra fracción segunda dice, a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. ¿Cuáles son estas cuestiones de los documentos? Ya sabemos que nuestro primer documento pues es el contrato social, y este contrato social pues es el acta constitutiva que conforma a toda nuestra sociedad. Fracción tercera, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo tercero. Recordemos que estamos y estuvimos hablando sobre aquellos informes que se tienen que llevar a cabo en cada una de estas sociedades. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. En especial, si esta correspondencia es dirigida de forma particular, y si es de forma hacia toda la sociedad en este conjunto para la persona moral, entonces
Habrá que obtener dentro de esa misma organización o administración el personal que se haga cargo, a que le corresponda. Del registro de comercio. Bueno, esta institución pública, ¿no? Del registro público de comercio, se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran. Entonces, esta institución también está encargada de no nada más realizar o registrar, sino que dentro de esta inscripción ellos deben velar con que cuenten con todos los requisitos para que cuenten como una persona moral que ejerce actos de comercio. Y por lo tanto, la ley también nos recuerda que está a cargo de la Secretaría de Economía. En adelante la Secretaría, así le va a llamar la ley, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en estados y en el Distrito Federal en términos de este código, y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, si nosotros queremos registrar estos principios constitucionales, revisemos el artículo 116 constitucional. Y para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil. Es decir, que nosotros también contamos con esta institución. En cada uno de nuestros estados obligatoriamente debe rendir esta institución, ya que trabaja de la mano con la Secretaría de Economía y al mismo tiempo, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, quien también va a otorgar los derechos o el pago de derechos necesarios para este tipo de registros. La Secretaría emitirá los lineamientos necesarios para la adecuada operación del registro público de comercio, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Todo este protocolo de registro dentro de cada uno de esta institución, pues considera distintas atribuciones, distintos derechos que nosotros podemos registrar de forma muy práctica dentro de esta ley. Da, por supuesto, básicamente una instrucción del contenido que deben tener dentro de su documentación para la valoración y la inscripción. Ustedes pueden ir observando toda la posición de nuestro marco jurídico.